como que se llama de nuevo. Déjenme compartirla. A ver, déjenme abrir el... Está abriendo Déjenme un ratito. A ver. Listo, bueno, estamos de nuevo como que se llama aquí, ¿no? Bueno, habíamos indicado de que existen algunos factores a considerar. Les decía que eso podrían ustedes revisarlo más adelante cuando ya suba este material. No sé si ya lo subí, me parece que no. Ustedes pueden revisar. Y hay algunos factores, ¿no? O sea, las personas que ustedes van como que se llama a realizar el análisis, ¿sí? La frecuencia y gravedad, las potenciales lesiones que se pueden ocasionar, trabajos recientes establecidos, trabajos modificados, trabajos desempeñados poco frecuentes. Bueno, esos son los factores que uno debe considerar para realizar un AR, ¿no? No es que un AR uno lo hace, no tiene nada que hacer y dice, bueno, voy a hacer un AR, ¿no? Entonces, esos son como los criterios, si queremos decir, ¿no? ¿Dónde es que puedo hacer el AR? ¿Dónde se necesita como que se llama realizar un AR, ¿no? Entonces, aquí indican algunos criterios, ¿no? Dentro de esos criterios, como les digo, son, por ejemplo, donde ustedes escuchen que haya una mayor cantidad de accidentes o incidentes, que también eso es la antesala, el incidente, para como que se llama que se ocasione el accidente, ¿no? Si han creado alguna nueva área, han entrado nuevo personal, hay un nuevo producto que hay que como que se llama crear, hay desconocimiento en algún tipo de proceso. Bueno, ahí ustedes como que se llama son los criterios para realizar el AR, ¿no? Entonces, aquí, como le digo, hay una matriz ya, un ejemplo de matriz. Como le digo, ya les voy como que se llama a enseñar un poco más adelante cómo se elabora una matriz de riesgo, ¿no? Se identifica los riesgos potenciales. Bueno, eso es un criterio, como les había indicado, dentro de los factores a considerar, ¿no? Entonces, como les decía, presentan las herramientas, máquinas o equipos algún riesgo, puede un trabajador hacer un contacto nocivo con los objetos, puede el trabajador resbalar, tropezar, caer. Bueno, estos son posibles riesgos que ustedes pueden encontrar. Miren, este es un tipo, como que se llama, eh, si podemos decir, es como un diagrama de flujo, ¿sí? O de proceso, digamos que un diagrama de proceso, en donde pues vemos nosotros un trabajador que está en el área, por ejemplo, de soldadura. Entonces aquí, miren, estoy haciendo yo una secuencia, ¿sí? Una secuencia de proceso de qué es lo que él hace, ¿no? Cómo trabaja, ¿no? Por ejemplo, aquí asegura los terminales de las pinzas, enchufa la máquina, ajusta en la máquina el nivel adecuado de intensidad, coloca las pinzas, porque ustedes saben que, no sé si ustedes conocerán, ¿no? Pero en cuestiones de soldadura eléctrica, pues utilizan como dos terminales, ¿no? Entonces la pinza en donde está decimos el negativo, y ya cuando voy con el electrodo, pues ahí hago ya el contacto, pues, y se funde como que se llama el palillo, ¿no? Entonces aquí es el proceso de cómo este señor está realizando el trabajo, ¿no? Entonces, en cada uno de ese proceso que se está realizando el trabajo, yo tengo que ir un poquito viendo cómo lo hace. Y ahí voy a identificar, ¿no? Esta es una forma de identificar si este trabajador haciendo todo este proceso, un ejemplo nada más, ¿no? Haciendo todo este proceso, lo hace correctamente o no. Ahí yo puedo ir identificando qué está bien o qué no está bien. Y miren cómo documenta el técnico, cómo documenta, cómo que se llama el diferente proceso, ¿no? Entonces, ustedes podrían documentarlo si es que lo hace erradamente, y después tal vez hacer una documentación donde le indica, mira, esta es la forma correcta de cómo deberías hacer, ¿no? Entonces, esto podemos decir que es un pequeño ejemplo de cómo se identifica
o cómo usted, para poder realizar el AR, se podía ejecutar, ¿no? Después de que ya ustedes ha identificado, ustedes que usted ha visto como que se mató, ya tiene ya el final, usted puede hacer una especie de propuesta de mejora que viene a ser el plan de acción, en donde usted dice, bueno, en este sitio encontré este tipo de dificultad, este tipo de problemas, ¿no? Debería mejorar esto, porque después de haber hecho toda la identificación, valoración de los riesgos, entonces uno tiene que conversar con el trabajador, presentar su informe, ¿no? Indicarle, mira, en esta parte fallaste, hiciste mal esto de aquí, debes hacerlo acá, porque vas a tener como consecuencia este tipo de situación. Como decir, indicarle. Y si él no quiere, como que se llama, hacer caso, pues bueno, viene el proceso, como les decía, llamado de atención verbal, después viene el llamado de atención por escrito, viene la amonestación económica y por último, como que se llama, el despido, ¿no? Porque no solamente es la vida de él, que tal vez está peligrando, sino que puede peligrar la vida de los demás compañeros y también puede ocasionar la quiebra de una empresa, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en donde se puede decir que están un poquito como más documentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos? Aquí indica, ¿no? Acá lo veíamos en forma gráfica. Se puede unir, se puede mezclar eso también, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, retirar el producto del empaque, ¿no? Transportar el producto a las cavas de distribución, descargar el producto en la cava de distribución. ¿Cuáles son las acciones que esta persona está realizando al retirar el producto del empaque? Lleva la carretilla hasta el sitio donde se encuentra el producto, acomoda las canastillas, en arrumes de 6, ¿no? Pone como que se llama, lo coloca uno tras otro hasta la cantidad de 6. Ladea el arrume de la canastilla e introduce la base de la carretilla, ¿no? Esa es la primera parte de retirar el producto del empaque. Transportar el producto de las cavas de distribución. ¿Cuáles son las acciones? Desplazar la carretilla con el producto. Descarga del producto en cava de distribución. Al ladear el arrume de canastillas de 6 y retirar la carretilla. Acomodar el producto por rotación, levantar la canastilla para nivelar la ropa. Estos son como decir los procedimientos que un trabajador está realizando. Ustedes van observando, van apuntando y ustedes van ahí poniendo cada uno de los pasos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes podrían encontrar en cada una de esas acciones que está realizando el trabajador? Bueno, aquí, por ejemplo, golpear contra la carretilla, caída de un mismo nivel, fricción contra alguna superficie, golpeado contra la canastilla, sobreesfuerzo, caída de un nivel superior, golpeado por una canastilla. O sea, cada una de estas, por ejemplo, aquí en el paso 1, si ustedes se pueden dar cuenta, en la acción 1 tenemos 1, 2, 1, 3 y 1, 3, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, perdón. Entonces, solamente llevar la carretilla hasta el sitio donde se encuentra el producto, estos pueden ser los factores de riesgo que podrían ocasionar. Golpearse contra la carretilla, caída a un mismo nivel y fricción contra alguna superficie. En el punto 2 dice acomodar la canastilla en arrumos de 6. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Golpearse contra la canastilla, sobreesfuerzo y listo. Eso es lo que le encuentra, ¿no? En el 3.1, sobreesfuerzo, caída. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, se repiten como que se llama algunos factores de riesgo, ¿no? Como el sobreesfuerzo y cómo golpearse con la canastilla. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Entonces aquí me indica, ya le está haciendo un plan de acción indicando qué es lo que debería hacer. En el paso 1, ¿qué debería hacer? Se debería buscar un piso antideslizante para que no haya caída al mismo nivel. Se debe capacitar sobre el manejo de la carga para que no se golpee con la carretilla, para que no se le caiga, ese tipo de cuestiones, ¿no? Capacitar, dice, sobre el manejo de la carga, colocar 6 canastillas por arrume y transportar. Bueno, aquí están las medidas correctivas. Esto es un pequeño formato, pueden haber muchos formatos más, a lo mejor ustedes pueden crear un formato, ¿sí? No hay ningún problema, pero es más o menos cómo se hace un análisis de riesgos de trabajo, ¿no? El área donde yo voy a realizar la identificación del problema, ¿sí? Identifico al trabajador y de ahí veo qué es lo que él hace, cómo lo hace, ¿no? Entonces pongo los diferentes pasos, las acciones que él hace para realizar su trabajo y veo los factores potenciales de riesgo, ¿no? Y las medidas correctivas. Eso es un ejemplo. Van a haber muchos más. Acá tenemos, por ejemplo, observaciones planeadas en el trabajo. Bueno, es una especie
es una especie de programación, si podemos decir, ¿no? Entonces, es organizar esa planeación del trabajo con el trabajador, en qué momento, en qué lugar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las observaciones planeadas. Primero se selecciona al trabajador que uno va a realizar ese tipo de observación con él, ¿sí? Se selecciona el trabajador, se selecciona la tarea que él va a realizar, porque el trabajador puede que haga una, dos tareas, tres tareas, a veces saben hacer un trabajador. Entonces, seleccionar la tarea, preparación para la observación planeada en el documento, hago el checklist, voy a ver qué es lo que voy a observarle, tal vez se me ocurre si está en el área de bodega, si levanta bien la carga, si transporta bien la carga, entonces hago ese tipo de preparación del documento, ¿no? Después de que hago yo esa preparación del documento, voy in situ al lugar y hago como que se llama la observación, ¿no? Y reviso. Y miren que aquí está, por ejemplo, esta persona está escribiendo, a lo mejor ha hecho un checklist y él está como que se llama viendo, ¿no? Por ejemplo, vemos un trabajo en altura, entonces se me ocurre, se sube adecuadamente al andamio, se baja adecuadamente el andamio, utiliza las herramientas adecuadas, tiene el cinturón de seguridad, tiene como que se llama línea de vía, bueno, hay un sinnúmero de cosas que se tiene que tener en criterio cuando uno trabaja en altura, ¿no? Entonces, efectuar la observación, revisar con el trabajador todos los pasos que él ha hecho, las acciones que él ha hecho, y los que están malos, pues corregirle, y después hacer una especie de registro, ¿no? Un registro de todo lo que se ha encontrado, ¿no? Y pues hacer el seguimiento como se indica aquí, ¿no? Ver después a futuro si el trabajador realmente corrigió o no corrigió. Y si no corrigió, pues como les dije, viene el proceso, ¿no? Llamado de atención verbal, después viene llamado de atención por escrito, viene llamado de atención o la amonestación económica, y por último, pues el despido, ¿no? Eso es más o menos el proceso que se podría indicar. Tenemos aquí, bueno, algunos objetivos de la observación planeadas, eso pues lo pueden ustedes leer más adelante, para qué son, como que se llama esos, por qué hace uno Objetivo. estas observaciones planeadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos de observación como que se llama planeada, ¿no? Y les dejo a ustedes un pequeño modelito para que también ustedes puedan como que se llama, no sé, revisar. Puede ser que no tengan un poquito más de tiempo ustedes, ya tienen el material, comienzan a buscar este tipo de información para que vayan alimentando un poquito su conocimiento, ¿no? Porque ahí viene la parte del trabajo autónomo, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay un modelo de formato de informe de inspección. Es casi parecido como el AR que vimos en la parte de arriba, donde yo identifico, ¿sí? Aquí yo identifico el problema, identifico tal vez una herramienta, un lugar, un sitio, un trabajador que está realizando un mal trabajo y tomo la foto, ¿no? Miren, condiciones reportadas, piso defectuoso, hall de visitante, ¿no? Tableros eléctricos en mal estado en el área de caldera. Entonces aquí, yo voy poniendo todo lo que estoy identificando en esa área de trabajo, lo que está mal. Las acciones correctivas a seguir, qué es lo que yo tengo que realizar, cuál es el responsable en realizar esta acción correctiva, quién es el que debe encargarse de hacer eso, ¿no? La fecha asignada, en qué momento se debe corregir, como que se llama este tipo de problema, y pongo algún tipo de observación, ¿no? Entonces, de lo que yo estaba identificando y cómo se debería hacer. Este es otro modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, condiciones subestándar, actos subestándar, creo que ya lo revisamos la vez anterior, donde las condiciones subestándar es cuando la organización te pone a realizar un trabajo y no te reúne las condiciones adecuadas, ¿no? Y los actos subestándar son que el trabajador realiza trabajo sin las herramientas adecuadas. Él improvisa. Los actos subestándar son la improvisación del trabajador, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, los diálogos de seguridad son esas capacitaciones en donde el técnico comienza, como que se llama, a realizar las capacitaciones, a conversar con los trabajadores, indicándoles pues si ha encontrado algún tipo de falla, corregirlo, o también se pueden dar el caso de que a lo mejor antes de que el trabajador vaya a realizar algún tipo de trabajo, pues
yo hago como que se llama ese diálogo de seguridad. Aquí es donde entra un poco la información y también entra la formación, ¿no? Informar es qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo. Y formarlo es enseñarle, ¿sí? Es un poquito ¿cómo sería? Da mejor resultado los talleres, ¿no? No sé si ustedes saben la diferencia entre un taller y un curso. ¿Alguien sabe la diferencia entre un taller y un curso? Por tipos de hora. Más que por tipos de horas, la diferencia en un taller y en un curso. Puede ser que sí, horas, pero más que eso, por ejemplo, en el curso, usted lo que hace es presentar nada más la información, ¿no? Usted presenta la información y usted se convierte como en el emisor nada más. Usted emite información y la persona que está ahí sentada se convierte en el receptor, en el cual solamente recoge toda la información que usted le está dando, ¿no? Pero en cambio en el taller es más práctico, ¿no? Usted da la información y usted se pone con el trabajador y hace como que se llama la acción, la actividad. Se me ocurre, está dando usted un taller sobre primeros auxilios. Entonces usted vamos a trabajar sobre RCP, ¿no? Lo que es reanimación cardiopulmonar. Bueno, vamos a trabajar con RCP. Usted da la información, qué es lo que se tiene que hacer, la parte teórica, y después hace la parte práctica con él, ¿no? Entonces, pues, se pone a la persona ahí y ahí les enseña a los demás cómo es que se da el RCP, cómo se dan las compresiones, cómo se da eh, el soplo que uno como que se llama le da, en qué momento lo da. Por ejemplo, si estamos hablando sobre vendaje, usted dice, bueno, así tiene que hacer el vendaje en la forma teórica y después lo hace con él. Si estamos hablando, por ejemplo, con arnés, usted lleva el arnés, les enseña a ellos cómo colocarse, cómo deben ellos tenerlo, cómo engancharse a la línea de vida, y bueno, diferentes situaciones. Esa es un poco la diferencia entre el curso y el taller. El taller es mucho más práctico, o sea, es teórico y práctico, en cambio el curso es más como que se llama teórico. Esa es como en esencia la diferencia, ¿no? Por ejemplo, mm, a mí me gusta mucho lo que es hacer capacitaciones a través de la gamificación. Se conoce como también como ludificación, se conoce, ¿no? ¿Cómo es esto? Enseñar a través del juego. Ustedes pueden buscar gamificación en capacitación de seguridad laboral y van a encontrar ustedes algunas informaciones. En especial hay un peruano, un muchacho joven, que está trabajando bastante en seguridad laboral. Él se dedica a eso. Él se dedica a capacitar, a dar capacitaciones en empresas a través de este método, ¿no? A través del juego. Y es muy interesante. Hay videos también donde, por ejemplo, las personas que están capacitando se involucran con los trabajadores, ¿no? Se involucran, van al lugar in situ y comienzan ellos a realizar ahí la capacitación. Se hacen simulaciones, se simulan situaciones y de ahí pues eh, se trata uno de ver cómo va a reaccionar el trabajador, qué opina, qué dice, cómo actúa, ¿no? Bueno, ahí son algunas formas. Entonces, eso de ahí también es muy necesario en las cuestiones como que se llama cuando uno está haciendo la identificación y la prevención de estos accidentes. Hay que transmitir todo ese tipo de información. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí vemos algunos temas de información y capacitación, pues orden y limpieza, prevención de accidentes, protección, uso de extintores, escaleras y andamios, herramientas de trabajo, ropa de trabajo, peligros con electricidad, guardas y protección. Hay tantas cosas que ustedes pueden informar y pueden capacitar a los trabajadores, ¿no? Acuérdense que un trabajador bien capacitado, bien formado, que conoce realmente todo, hay una probabilidad menor, mucho menor de que él sufra un accidente, ¿no? Entonces, entre más uno conozca, entonces uno puede alejarse más de los accidentes, ¿no? Ya bajaría bastante, pero en cambio, a veces el desconocimiento, la ignorancia, ocasiona que uno haga actos subestándar, ¿no? Haga actos inseguros. Aquí vemos algún ejemplo. Este es otro tema en lo que tiene que ver con demanda de seguridad, en donde, ¿cómo que se llama? Hay una fórmula que se utiliza, ¿sí? El índice de seguridad, en donde nosotros encontramos el número de condiciones subestándar eliminadas en el mes por el número de condiciones subestándar detectadas en el mes, ¿no? Que son como que se llama los actos inseguros que
el trabajador va a realizar porque no tiene a veces las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, aquí esto me va a ayudar, esta fórmula me va a ayudar a yo poder encontrar lo que es las demandas de seguridad. Acá tenemos otra herramienta que se conoce como el entrenamiento de seguridad, también se utiliza esta fórmula, ¿no? En donde NE es el número de empleados entrenados en el mes y NTEP, número total de empleados entrenados, programas en el mes, ¿no? Son algunas herramientas que nos podemos nosotros utilizar para aplicarlas en nuestro trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, las órdenes de servicio estandarizados y auditados. También podemos nosotros utilizar esta fórmula en donde vemos que el OSEA significa orden de servicio estandarizado y auditado, cumplidos en el mes, y esto se multiplica por 100, ¿no? Y se divide por las órdenes de servicio estandarizados y auditados aplicados en el mes. Son algunas fórmulas que tal vez ustedes las podrían utilizar, aplicar o cuando entren en alguna empresa, si es que se están utilizando este tipo de herramientas para eh, controlar y evitar posibles accidentes a futuro, pues bueno, se lo debería realizar. Todo esto son índices proactivos, como les indiqué, ¿no? Todo este tipo de cosas se utiliza. El comité paritario, creo que también ya habíamos visto la vez anterior, que es la conformación de unos delegados de los trabajadores y unos delegados de las empresas. Esto totalmente es un requerimiento legal que se necesita. Ustedes en una empresa lo primero que deberían hacer es conformar esto, ¿no? El comité paritario. Y esto se escoge pues vía democrática. Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores. El empleador, él designará a las personas que van a representarle, pero en lo que tiene que ver como con los trabajadores también se elegirá vía democrática los trabajadores a quien designan. Es 50 y 50, ya habíamos indicado. Si son dos delegados del empleador, son dos delegados de los empleados, ¿no? Si son tres delegados del empleador, son tres delegados de los empleados. Y esta cantidad sale dependiendo de la cantidad de trabajadores que existen, ¿no? También a veces lo hacen también dependiendo de las cantidades de sucursales, como que se llama que hay de una empresa. Entonces, el comité paritario también es una forma, si podemos decir, para evitar accidentes, porque estas personas se encargan de hacer veduría, de revisar, observar que se cumplan realmente las condiciones de seguridad, ¿no? Vemos aquí unos ejemplos de equipos de protección personal que también se puede utilizar para bajar los índices de accidentabilidad, ¿no? Bueno, aquí ya se repite un poco las técnicas analíticas y operativas, pero creo que hasta ahí un poco lo que es el índice, como que se llama, los índices proactivos, ¿no? Me va a quedar ahí. Este material es lo que ustedes expusieron. Esto fue lo que ustedes expusieron ya, como que se llama, las clases anteriores, ¿no? Aquí creo que son estas, perdón, las técnicas operativas, ¿no? Ya esto de aquí es ya posterior, como que se llama, al accidente, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre lo expuesto? No, está muy bien. Ingeniero, yo tengo, buenos días. Sobre la evaluación solo será sobre los temas de que hemos expuesto, nada más. No le escuché muy bien. Sobre la evaluación que va a tomar es sobre los temas que hemos expuesto en los diferentes grupos. Yo les voy a enviar estas diapositivas, les voy a subir estas diapositivas. En esta diapositiva están lo que ustedes, ¿cómo que se llama? Han expuesto, y también material que yo tengo, que he tenido guardado y pues lo he sumado, ¿no? Si ustedes ven, he hecho una especie de collage en donde he sumado todo esto, ¿no? Entonces, yo les voy a subir este material, imagino que hoy día se los he de subir a la plataforma para que ustedes lo tengan ya en la plataforma, lo bajen y lo estudien, ¿no? Relacionado con lo que hemos visto, con los índices proactivos, algún acotamiento, alguna observación que ustedes hayan, como que se llama, visto. ¿Alguien quiere comentar algo?
¿Ninguno? ¿Ninguna consulta? Bueno, listo. Entonces, continuamos, ¿no? A ver. Hay un micrófono por ahí prendido, no sé quién tiene por ahí, no sé si es Cristian Zambrano, tiene prendido su micrófono y se le escucha todo, ¿no? Listo, gracias, Cristian. Bueno, voy a compartir otras diapositivas en donde vamos a ver un poco acerca de la identificación de los riesgos, donde vamos a utilizar nosotros, hay tres métodos por lo general que se utilizan para la identificación de riesgos, que es el método cualitativo, el método semi-cuantitativo y el método cuantitativo, ¿no? Esos son los tres métodos que por lo general se los utiliza, se los puede decir a nivel universal, ¿no? Ya, bueno, esto es un material que yo tengo de la maestría que hice. Me ha ayudado mucho también en poder utilizarla dentro de mis clases. Ustedes verán que tal vez hay algunas partes en donde hay cierto marco legal que no corresponde, como que se llama aquí, al nuestro, pero bueno, eso lo podemos omitir, ¿no? Pero en esencia, gran parte de la información que hay también es aplicable aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que es análisis y evaluación de riesgos de accidentes, ¿no? Bueno, esto de aquí, pasémoslo, pasémoslo. Eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? Vamos a encontrar nosotros algunos métodos, como es el método cualitativo, el método semi-cuantitativo y el método cuantitativo, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, encontramos el método binario simplificado, que estos son semi-cuantitativos. Bueno, ya veremos un poquito más adelante. Déjenme indicarles, a ver. Bueno, ya vimos un poquito acerca del accidente de trabajo, cuáles eh, pueden, como que se llama, eh, enmarcarse dentro del accidente de trabajo, ¿no? Habíamos visto que pueden ser caídas al mismo nivel, a distintos niveles, caídas de objetos, pisadas sobre objetos. A ver qué más tenemos por aquí. Me llega la parte de... Por ejemplo, miren, esta diapositiva de aquí me ayuda un poco en la parte de la evaluación del accidente de trabajo, ¿no? No sé si ustedes se acordarán cuando expusieron sus compañeros acerca de que se utilizaban algunas técnicas, por ejemplo, la espina de pescado. Entonces, aquí dentro de nosotros, de la evaluación del accidente de trabajo, cuando ya se materializó el accidente de trabajo, uno tiene que detectar, ¿no?, los factores de riesgo que se encontraron dentro de ese accidente de trabajo. Entonces, dentro de esos factores de riesgo, nosotros vamos a encontrar factor de riesgos materiales, factor de riesgos ambientales, hay factores de riesgo organizativo y factor de riesgo humano. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos un factor de riesgo material, nos estamos, por ejemplo, refiriendo a instalaciones, equipos, herramientas, productos, sustancias, que estas pueden ser químicas, pueden ser físicas, que pueden como que se llama, o haber ocasionado el accidente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa evaluación de ese accidente, tenemos que enfocarnos si ese accidente fue ocasionado por factores materiales, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estructuras, a lo mejor como que una estructura colapsó, a lo mejor hubo una mala instalación eléctrica, o a lo mejor en cuestiones de conductos de gas,
de algún tipo de sustancia química por tubería, la estructura falló, ¿no? O fue la herramienta que el trabajador estaba utilizando, pues no sé, el martillo, la llave, este, tal vez algún tipo de casco, la ropa, tal vez puede haber sido el equipo de protección que no estaba como que se llama adecuado. A eso se refiere con cuestiones de material. Ambientales, pues se refiere a todo lo que tiene que ver con el entorno físico de trabajo, ¿no? Puede ser la iluminación, puede ser los rayos solares, puede ser el ambiente mismo con los trabajadores, con los compañeros. A lo mejor hace mucho calor, hay un exceso de calor o también hace demasiado frío. Eso es lo que tiene que ver con los factores ambientales, ¿no? Entonces, eso también es otro factor que ustedes tienen que tener presente cuando ustedes hacen la evaluación de un accidente que ya se ha realizado, que ya sea lastimosamente, ya se ha concretizado, ¿no? Otro factor de riesgo que ustedes también deben tener bastante en cuenta es desde el punto de vista organizativo. Entonces, este factor de riesgo organizativo se refiere a todo lo relacionado con el proceso de trabajo. A veces, por ejemplo, eh, se me ocurre, nos dan tareas que nosotros no las conocemos. Nos dan tareas que nosotros, por ejemplo, no estamos especializados en eso, ¿no? Nos mandan a una área que no conozco. Entonces, está considerado como un factor de riesgo organizativo. No me capacitan, no me capacitan adecuadamente. Me mandan a la guerra sin las armas correspondientes, ¿no? Entonces, esos tipos de factores organizativos también, los horarios de trabajo, los honorarios, lo que tiene que ver con salario, eso también puede ocasionar un tipo de daño, como que se llama, a mi forma de actuar, a mi forma de pensar, ¿no? Y por último tenemos los factores de riesgos humanos, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento de la persona. La persona como que se llama tal vez irresponsable, inmadura, muy confiada, tiene un nivel de percepción del riesgo muy bajo, es malcriada, testaruda, no hace lo que uno le dice, se me ocurre a lo mejor también está, no sé, poniendo cantidades de materiales que no es la adecuada. Bueno, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que eso nosotros lo vamos a encontrar también dentro de nuestro trabajo. Eso es uno de los problemas que más a veces nosotros vamos a encontrar, lidiar con este tipo de personas que tienen estas actitudes, ¿no? Personas que son actitudes negativas, ¿sí? Personas que son chachareras, personas como que se llaman, como les decía, irresponsables, inmaduros, ¿sí? Que no hacen el trabajo como tienen que hacer, ¿no? Entonces, a eso, nosotros hacemos la evaluación de un accidente. Estos cuatro factores de riesgo son los que predominan, los que tenemos nosotros que enfocarnos en él, ¿no? ¿Y dónde los aplicamos? Bueno, aquí está, por ejemplo, la espina de pescado, la que les decía, que es el diagrama de Ichikawa, en donde nosotros vamos a colocar, ¿no? Si ustedes ven esta línea central que está aquí en la parte de en medio, ¿sí? Esto de aquí se conecta con todos estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, si yo voy, por ejemplo, desde el punto de vista agentes materiales, entonces yo veo, busco en la investigación del accidente, ¿qué fue que tal vez funcionó? Las herramientas, la herramienta que él utilizó no fue la adecuada, ese fue el problema. Fue la instalación lo que estuvo como que sea más inadecuado. El accidente se ocasionó porque la instalación no prestó las medidas de seguridad, no estaba confeccionada de acuerdo a la necesidad del trabajo. Las máquinas, el problema del accidente fue porque la máquina estaba defectuosa, la máquina tenía algún tipo de irregularidad, ¿no ocurre? El accidente fue ocasionado por alguna sustancia peligrosa que el trabajador manipuló o estaba en el área de trabajo, ¿no? O fue, por ejemplo, con algún tipo de objeto, no sé, se cayó, se resbaló, le cayó como que se llama algo en la cabeza. Entonces, eso ustedes tendrán que colocar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como la espina, ¿sí? Eso sería como la espina y vemos las diferentes divisiones, ¿no? Las ramificaciones aquí. Entonces, ahí ustedes tendrían que ver si ese accidente, si ese accidente que ya pasó fue ocasionado por algunos de estos factores de riesgos que están dentro de agentes materiales. Lo mismo sucede con el entorno ambiental, ¿no?
tal vez un orden y limpieza, una falta de iluminación, mucho ruido, exceso de temperatura, el trabajador era como que se llama, no tenía los equipos de protección adecuados para trabajar en ese entorno muy caluroso. Bueno, lo mismo con las características personales, aquí vemos las actitudes con C y actitudes con P, ¿no? Actitudes con C es el comportamiento de él y las actitudes con P es la capacidad, el conocimiento, si él estaba apto para poder realizar ese trabajo, ¿no? Y aquí tenemos los factores de riesgo con la organización que nos indica todo lo que tiene que ver con el empleador hacia el empleado, ¿no? Si el empleador había dado la formación, había dado la seguridad, si tenía las condiciones el trabajador para realizar ese trabajo adecuadamente. Entonces nosotros comenzamos a hacer la investigación y lo que vayamos encontrando, ¿sí? Los diferentes errores que hayamos encontrado, lo vamos colocando en estos tipos de casillas. Entonces ahí podemos nosotros tener un criterio de que por qué se suscitó el accidente. Si fue más por entornos, por agentes materiales, por entorno ambiental, si fue por características personales o por organización, para después tomar las medidas preventivas. Este es un método de análisis para poder encontrar nosotros por qué se suscitó, la causa de por qué se suscitó un accidente de trabajo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí hay un ejercicio muy interesante que sí me gustaría un poquito realizarlo con usted. No se le escucha. No, ingeniero. No se escucha nada. Se le volvió a apagar entonces la computadora, me imagino. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, ingeniero. Sí, es que hay un problema que cuando conecto el micrófono. A ver, bueno, como les decía, este es un ejercicio que quisiera un poquito hacer con ustedes para que vayan un poquito practicando, ¿no? A encontrar los factores como que se llama de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es un riesgo, que es alguna probabilidad de que se suscite como que se llama algún tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, una persona que está utilizando una escalera que no está muy adecuada, eh, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que esa persona en cualquier momento se caiga de esa escalera, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejercicio donde vamos a suponer que un trabajador que transita por un pasillo de la nave sufre una lesión en un ojo, ¿sí? Entonces hay un trabajador que va caminando por un pasillo donde se van a encontrar, este trabajador se va a encontrar un puesto de trabajo donde se están realizando una especie de limación. Están con una máquina moladora que están como que se llama puliendo, nosotros le llamamos puliendo, está puliendo un objeto metálico y este trabajador pasa por ahí eh, y desafortunadamente se proyecta como que se llama una fracción de ese metal, sale disparado porque la pulidora es una máquina tan fuerte que como da vuelta, el disco lima y sale una limadura proyectada en el aire, ¿no? Y lastimosamente le cae al trabajador en el ojo, al señor que va pasando, como que se llama por ahí, le cae en el ojo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer nosotros el análisis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que se ve en esa área de trabajo? Entonces, aquí nos indica, el riesgo es la proyección de fragmentos o partículas. Ese es el riesgo, ¿no? De que al estar yo realizando mi trabajo, salga como que se llama proyectado una partícula, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Si yo estoy caminando por un piso liso, ¿cuál es el riesgo? Que se pueda caerse. Caerse, exacto. Ese es como que se llama el riesgo, que yo me caiga, ¿no? Si yo, por ejemplo, se me ocurre, estoy realizando un trabajo con sustancias que son corrosivas y no estoy utilizando los guantes adecuados, ¿cuál es el riesgo? Pueda contaminarse.
Claro, sustancia corrosiva significa que me van a hacer laceraciones en la piel, es como tipo de ácido, ¿no? Eso es más o menos una sustancia corrosiva, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, si yo estoy eh, trabajando en un área donde existe bastante ruido, bastante ruido? ¿Cuál sería el riesgo? La sordera. Bueno, esa es la consecuencia, ¿no? El riesgo sería tener problemas con mis oídos, ese es el riesgo, ¿no? Pero ya la sordera ya es la consecuencia. Cuando nosotros hablamos de consecuencia, ya viene a ser es la lesión o el daño. Por ejemplo, voy como que se llama caminando en el piso resbaloso. El riesgo es que yo me caiga. ¿Cuál sería la consecuencia si yo me Una caigo? fractura. Una fractura. Una fractura, me hago un chichón en la cabeza, se me parte la cabeza, o a lo mejor, como que se llama, tengo un desgarre, algún desgarre de algún tipo de ligamento, ¿no? Entonces, esa sería como que se llama la consecuencia, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Hay una escalera que se le ve los peldaños así sumamente como frágiles, ¿no? Muy, muy, muy frágiles. ¿Cuál sería el riesgo yo de coger esa escalera? Caerse, romperse Caerse. los Si la que se rompa la escalera y se caiga. Entonces, el riesgo es caerme, ese es el riesgo. Yo subir y caerme, resbalarse también puede ser el riesgo, ¿no? ¿Y cuál sería la La consecuencia? que se quiebre un brazo o Me un quiebro un La hueso. brazo o fractura. hasta me puedo morir. Heridas Claro, superficiales. puede ocasionarme Puede como que se fracturarse el llama, cuello. claro, puede ocasionarme también como que se llama la muerte, ¿no? Permítame un ratito, discúlpeme, es que hay un gatito que se va a tirar en un Vaya, Ya, listo, bueno, mil disculpas. Entonces ya tienen ustedes más o menos claro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y cuál es la consecuencia? Bueno, ahora veamos cuál es el factor de riesgo, ¿no? En este caso que estábamos viendo de la persona que está puliendo, vimos que el riesgo pues era la proyección de fragmentos, ese es el riesgo. La consecuencia es la lesión del ojo como que se ha dañado. Y veamos ahora cuál será el factor de riesgo, ¿sí? Entonces, dentro de los factores de riesgo, acuérdense que en el factor de riesgo nosotros hayamos visto materiales, ambientales, organizativos y humanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos nosotros este tipo de ejercicio en el factor de riesgo, yo tendría que ver cuáles fueron de estos 4 factores de riesgo que encontramos, materiales, ambientales, organizativos y humanos, los que predominaron o los que hubieron, ¿no? En este caso ya le habíamos dicho, materiales son instalaciones y equipos, maquinaria, en este caso que sería el esmeril. ¿Cuál es el factor de riesgo ahí? El esmeril, ¿no? El esmeril es el factor de riesgo que a lo mejor no se lo está utilizando adecuadamente, o el esmeril, como que se llama, la piedra que se utiliza no es la adecuada, ¿no? Entonces, el factor de riesgo para que sea suscitado este accidente dentro de lo que son materiales es el esmeril, ¿no? Dentro del entorno ambiental, ¿cuál es el entorno ambiental? El entorno físico, el pasillo de tránsito con influencia, eso de ahí no estaba adecuado, ¿sí? Entonces, ese pasillo tenía que tal vez ponerse algún tipo de señalética, algún tipo eh, de situación que indique que en esa área había peligro de proyección de partículas, ¿no? En lo que es organizativos, ¿en qué falló ahí como que se llama la organización, ¿no? En que la organización no señalizó adecuadamente, ¿no? No previó como que se llama la situación. Sí, tenían que haber informado, capacitado a los trabajadores de que si iban a estar realizando ese trabajo de esmeril, pues tenían que tal vez poner una puerta, algo, para que evite que se proyecten como que se llama las partículas. O a lo mejor las personas que van a transitar por ahí tienen que estar tal vez con su equipo de protección adecuado para que no reciban ese tipo de proyección, ¿no? Y el comportamiento humano, ¿a qué se debe el comportamiento humano? Bueno, si habían las señalizaciones, habían la capacitación y el trabajador no tomó las medidas adecuadas, preventivas, entonces él, por no utilizar gafas, las gafas que protegen sus ojos,
Por eso fue que él tuvo la proyección, ¿no? Miren cómo se hace sistemáticamente o secuencialmente el análisis del factor de riesgo. ¿Cuál era el riesgo? La proyección de partículas de metal. ¿Sí? ¿Cuál era la consecuencia? La pérdida, pues, o la lesión del ojo. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo que influyeron, incidieron en que se suscitara este accidente, ¿no? Desde el punto de vista materiales, pues la máquina, ¿sí? La máquina es un factor de riesgo. El ambiental, el entorno donde se realizó, como que se llama el trabajo, no era el adecuado. Estaban realizando el trabajo justamente en el pasillo por donde las personas transitan. Organizativo, no, desde el punto de vista organizativo, la empresa no previó ese tipo de situación, que ese trabajo no se debía realizar en esa área. Tenía que haber señalizado adecuadamente, tendría que haber capacitado a los trabajadores para que ellos realicen el trabajo en una forma adecuada, ¿no? Y humanos, pues bueno, el comportamiento de, si la persona sabía, conocía que por esa área no se debe transitar sin equipo de protección personal, pues no llevaba sus gafas, ¿no? Eso es más o menos un poco como que se llama el ejercicio que quería que ustedes revisar, ¿no? A ver, si yo les digo, por ejemplo, ya vimos en la escalera, ¿no? Estoy utilizando una escalera. ¿Cuál es el riesgo? Caer, me dijeron ustedes. Ese es el riesgo de que yo me caiga. Una escalera que esté en una situación inadecuada. El riesgo es caerme. ¿Cuál es la consecuencia? Pues bueno, una fractura, un golpe, una torcedura y puede ser hasta la muerte. Según siguiendo ese método, ¿cuáles serían los factores de riesgo ahí? Humano, Veamos los 4 factores de riesgo, ¿no? Veamos los 4 factores de riesgo. ¿Cuál sería el riesgo, el factor de riesgo material? Trabajando la con la escalera, la escalera. escalera, La escalera en mal estado. Eso sería como que se llama el factor de riesgo material, la escalera en mal estado. El factor de riesgo ambiental. El lugar donde El estuvo lugar, situada mojado la el escalera. piso, ¿no? Sí, puede ser el lugar, como que se mandó. puede ser Inestable el piso. el entorno físico de en mal estado la escalera. Sí, pero más sería la colocación de la escalera, ¿no? ¿Cómo la coloqué la escalera? A lo mejor, no sé si ustedes han dado cuenta que hay muchas personas que cuando colocan una escalera, a veces, por ejemplo, la escalera no la apoyan abajo, no apoyan la escalera abajo. Cuando uno está trabajando con escalera, en la parte de arriba, la escalera tiene que amarrarse, ¿sí? Si uno va a estar subiendo y bajando, en la parte de arriba se amarra para que la escalera no se ruede. Lo que le pasó, como que se llama a los señores con el andamio. Ellos tenían ese andamio, un andamio medio endeble, y la situación del trabajo que ellos estaban haciendo, estaba la escalera ocasionando una presión en la parte de abajo, ¿sí? Y a lo que el trabajador iba subiendo más, en la parte de arriba se iba presionando en la punta y hacía que se ocasione una presión en la parte de abajo. Y por eso es que el andamio no estaba asegurado, no estaba amarrado el andamio en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasionó? Que el andamio cediera. Y al ceder el andamio, pues se vino todo abajo. Entonces, ustedes vieron que la forma de asegurar la escalera era el señor que abrazaba la escalera. Abrazaba la escalera como para que no ruede. Pero la escalera estaba encima de un andamio. Eso fue un acto inseguro y fue una condición insegura. Ahí lo que tenían que haber hecho es un andamio que llegue hasta donde estaba, ¿cómo se llama? El sitio donde se iba a colocar el motor del aire acondicionado, ¿no? Tenían que haber utilizado un tecle para haber subido, ¿cómo que se llama? Ese motor sin necesidad de que el trabajador se lo suba en el hombro. O sea, ya habíamos indicado que hacer ese tipo de levantamiento de cargas hasta 25 kilogramos. Ese aire acondicionado más que seguro que pesaba más de 25 kilogramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también un poco la parte organizativa, ¿no? En las cuestiones de la escalera es la condición que me presenta, como que se llama, la empresa, ¿no? Cómo yo debo realizarlo, una parte organizativa. Y en las cuestiones humanas, pues a lo mejor podría ser que el trabajador no aseguró la escalera, eso fue ya un acto, se me ocurre, el trabajador se cae como que se llama, de la escalera, tal vez no tenía él, no sé, la línea de vida, no tenía como que se llama un tipo de, no aseguró la escalera, bueno, pueden pasar alguna situación, ¿no? Entonces, más o menos así es que nosotros vamos a poder
realizar una evaluación después de un tipo de accidente. Esto se lo utiliza después cuando ya ha suscitado el accidente, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto no nos interesa, esto de aquí es de la maestría. Bueno, esto no nos interesa. A ver. Ya, vamos a ver un poquito aquí lo que les indicaba acerca de los métodos de análisis de riesgo de accidentes, ¿no? Entonces, existen tres grandes grupos, estos a nivel un poquito, se podríamos decir, como estandarizado, ¿no? Es algo que se utiliza aquí en el Ecuador como en cualquier parte del mundo. Cuando nosotros hacemos una evaluación de un riesgo de accidente, utilizamos estos tres métodos. Pueden ser cualquiera de los tres, ¿no? ¿Sí? Pueden ser cualquiera de los tres o pueden ser tal vez combinados. En algunos casos nosotros hacemos combinados. El método cualitativo, el método semi-cuantitativo y el método cuantitativo, como les indicaba, ¿no? El método cualitativo es este método donde yo solamente observo y pongo las cualidades. Es nada más describir las cualidades. Es como describir el suceso, como indica aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos nosotros un caso donde una persona accede mediante una escalera portátil apoyado a una tolva de alimentación de máquina inyectora de plástico a adicionar una granza, ¿no? Entonces, es una persona que ha colocado, como que se llama, una escalera en una tolva. Una tolva es como especie de un recipiente, como una especie de un embudo gigante donde yo meto un tipo de producto, ¿no? En este caso son como que se llama, es PVC, creo que no es un material de PVC para lo que es realizar productos de plástico, ¿no? Entonces, aquí vemos la operación. ¿Cuál es la operación? Utilización de escalera manual, según el método cualitativo, lo que yo estoy observando, el trabajador lo que está realizando, él utiliza la escalera manual. ¿Cuál es el accidente posible? Bueno, el accidente posible es que él se caiga, como que se llama, de esa escalera en la parte de arriba, ¿no? Cuando él esté subido llenando la tolva. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias pueden ser lesiones incapacitantes. ¿Cuáles serían las causas? Inadecuada forma de acceso, de subir a la escalera. ¿Cuál sería la prevención? Sustituir escalera manual por otro sistema de acceso seguro. Vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes ven un trabajador que está pintando una casa con estos andamios de caña, yo les digo, a ver, señores, háganme una evaluación de ese trabajo que está realizando, como que se llama ese señor ahí, que está subido en unos andamios de caña y están pintando como que se llama esa casa. ¿Cuál sería la operación? Si yo les digo, bueno, ¿cuál es la operación que está haciendo el señor? ¿Qué me dirían ustedes? La utilización del andamio con las cañas. Ya, esa sería la operación, la utilización de los andamios con las cañas para pintar la casa, ¿no? Esa es como que se llama la parte de la operación. ¿Cuál es el posible accidente que ese señor podría tener? La Igual, caída de altura. Así Caída es, de altura. caída de altura. ¿Cuáles serían las consecuencias que ese señor tendría? El señor puede morir. Puede ser una fractura, golpes Lesiones. con hematomas, una lesión leve o grave. Claro, podría morir, alguien dijo, podría morir a una persona que se caiga de 3 Exacto. 4 metros. Imagínese, cae de cabeza, automáticamente se desnucó, ¿no? Listo. ¿Cuáles serían las causas de que esa persona se cayera? No tomó No, la forma inadecuada de poder hacer un andamio de caña. Así es. Entonces, sí, la forma inadecuada, el no protegerse, ¿no? ¿Cuál sería la causa de caerse? Bueno, no tener las protecciones adecuadas, no tener línea de vida, ¿sí? Trabajar con ese andamio que no es lo adecuado, ¿no? ¿Cuál sería la medida de prevención para que ese señor no sufra esa caída? si él se tropieza El cambio del andamio, o sea, de uno de caña por uno de metal, que es más seguro. Listo, pongamos otro ejemplo.
Y que esté en buen estado también. Así es. Voy a hacer un trabajo, voy como que se llama, a hacer un trabajo de electricidad. ¿Sí? Voy a hacer un trabajo de electricidad. Tengo una caja de breque, está una caja de breque como que se llama abierta. Voy a hacer unos cambios de cables ahí, ¿no? Voy a hacer unos porque están sulfatados, como que se llama eso, esos cables. Yo les dijera, a ver, vamos a ver, para que no, a ver, Cristian Zambrano, a ver, Cristian Zambrano. ¿Está Cristian ahí? Sí, sí, ingeniero. ¿Cuál sería la operación? La De- operación, la operación puede ser que los guantes, para poder manipular los cables. No, la operación, ¿qué va a hacer el señor? Va a cambiarle los breques. Ya, entonces va a cambiar ahí los breques, los cables, porque están sulfatados. Esa Cables. sería como que se llama Ya la operación. la operación que él como que se llama va a realizar, ¿verdad? ¿Cuál es el posible accidente que él podría tener ahí, Roris Noriego? Roris Nieto, perdón. Una caída de la cual operación o la accidente posible. ¿Cuál es el accidente posible del señor que está trabajando con la caja de breque? Una caída de altura porque está trabajando, tanto puede ser No he dicho en los que está postes. trabajando en altura. Eso tal vez como que se llama... Por eso le doy un sí, ejemplo. está en la parte de abajo nada más. O el accidente posible es que le pueda coger la electricidad. Así es, puede tener una electrocución, ¿no? Ese puede ser el accidente posible, una electrocución. ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver si me ayuda Tatiana Basurto. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa persona que sufre una electrocución? Si es alto voltaje que ha recibido de energía, la muerte. ¿Ya? ¿Qué Pero más? si es leve, sí podría quedar con laceraciones en la piel, incluso muchas veces quedan como con el cuerpo todavía con un poco de electricidad. Ya pueden dañar órganos vitales, ¿no? Cuando uno sufre, no sé si ustedes habrán visto que la corriente... perder miembros. Sí, la corriente por lo general entra y sale la corriente, ¿no? Nosotros nos convertimos en conductores. Entonces, cuando la corriente entra, nos ocasiona laceraciones dentro de nuestros órganos, ¿no? Riñón, hígado, intestino, bueno, diferentes partes, ¿no? Entonces, esa podría ser. ¿Cuál sería la causa, Antonio Orellana? ¿Cuál sería la causa de que esa persona pueda sufrir una electrocución? La causa. Sí, ¿cuál sería la causa del accidente? Eh, El posible accidente que tenga. ¿Me puede repetir todo lo que la pregunta? Es que se me fue el internet y recién me conecté. Ya, hemos visto que hay una persona Sí, que por favor. va a trabajar en una caja de breque, va a hacer unos cambios de unos cables que están ¿Ya? está trabajando con alta tensión, ¿no? Entonces esa es la operación. ¿Cuál es el Claro. accidente posible? Que él se electrocute, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Ya. Bueno, que él tenga laceraciones en su cuerpo, quemaduras y puede hacer hasta la muerte. ¿Cuál sería la causa de que él se electrocute? De que él tenga esa posibilidad de que se electrocute. ¿Cuál podría ser la posible causa? Ya, la mala maniobra del trabajo, o sea, no tener los equipos apropiados en la forma de trabajar. Ya, eso también puede Sí, ser. la manera de... Sí, la mala manipulación de los cables, no tener botas adecuadas, material aislante de electricidad. Ya, muy bien, listo. ¿Y cuál serían las medidas preventivas? Si me ayuda Cintia Quinto. ¿Cuáles serían las medidas preventivas para que el señor no sufra los accidentes? No sufra el accidente. Hola, Sí, ¿qué le recomendaría las usted? medidas preventivas que no analizo el lugar, no. Hola, ¿me Sí, escucha? sí, le escucho. Hola. Sí, es que como que está fallando mi internet. Sí, Tomaría medidas que primero tenía que analizar el lugar, qué medidas voy a tomar, si utilizar las medidas adecuadas, pero ¿cuáles son esas las medidas adecuadas? A ver, ¿cuáles serían esas medidas adecuadas? utilizar
los materiales necesarios y adecuados para no que ocurra un accidente. Ya, listo. Cuando nosotros estamos hablando de métodos cualitativos, Hola. sí, sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, Cintia? ¿Me escuchan los demás? Sí, Sí, todo sí, la bien. escuchamos. Estamos hablando de los métodos cualitativos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de métodos cualitativos, nos estamos refiriendo a los criterios del técnico, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un análisis desde un punto de vista cualitativo, es lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan, lo que ustedes proponen, es su criterio, ¿sí? Eso es como que se llama un análisis o una evaluación de un riesgo a través del método cualitativo. Yo digo, o sea, en base a mis conocimientos, en base a mis criterios, ¿sí? Yo doy, como que se llama, doy, como decir, las respuestas a lo que estoy viendo, ¿no? Me baso en eso, me baso en mis conocimientos, ¿no? Entonces, eso es una forma cualitativa, es mi forma de pensar, ¿ya? Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un método semi-cuantitativo, ¿sí? Nosotros vamos a un poquito unir mis criterios, mi forma de pensar, lo que yo creo, lo que yo considero, que puede ser tal vez subjetivo, y trato de poner ciertas cositas un poquito objetivas, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces yo voy a utilizar ya ciertas herramientas como estadísticas, voy a utilizar estadísticas, voy a utilizar como que se llama más o menos números. De medicina, del trabajo, por ejemplo, enfermería, porque si estoy trabajando ya, a ver, ¿cómo le explico? Con personas así que quieren hacer algún tipo de materiales de construcción ya, ellos también deberían de tener una enfermería, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa si ellos sufren algún accidente? Ahí mismo a ellos ya los revisan, les dicen, usted le pasó esto le pasó por algún, a ver, ¿cómo le explico? Un accidente que haya tenido ahí, pero me imagino que son así, incidentes, como usted lo dice, ¿no? Pero el incidente, cuando es incidente no hay lesión, cuando es accidente hay lesión. ¿Ya? Entonces, en el método semi-cuantitativo, nosotros como que se llama, vamos a tomar en cuenta, ¿se acuerdan cuando vimos nosotros un poquito los índices proactivos? Los índices proactivos, en donde nosotros, por ejemplo, tomábamos datos, planificábamos. Ahí entra un poquito ya la parte de semi-cuantitativo, donde yo, por ejemplo, digo, bueno, aquí hay tantos trabajadores, esos trabajadores trabajan tantas horas, y yo voy apuntando esos datos. Yo voy mezclando mi forma de pensar, mi criterio, ¿sí? De cómo yo veo el posible accidente, de cómo yo puedo prevenir alguna situación, y voy mezclándola ya con datos un poquito mucho más estructurados. Dentro de la programación, dentro de la planificación, utilizo tal vez datos matemáticos, saco cálculos, hago unos cálculos, utilizo fórmulas. Ahí estoy yo utilizando el método semi-cuantitativo. Es utilizar parte del método cualitativo y parte de lo que es cuestiones numéricas, ¿no? Eso es, por ejemplo, aquí tenemos aquí un caso, ¿no? Dice, se está procesando mediante máquinas cortadoras de piezas de madera en revestimientos de suelo. ¿Cuál es la operación? Alimentación manual de la sierra cortadora. Esto es una especie de un aserrío en donde se está suministrando, como que se llama, madera, troncos, y se está cortando en tabla. Eso es más o menos el proceso. ¿Cuál es la operación? Alimentar manualmente la sierra cortadora. Esa es la operación. ¿Cuál es el accidente posible? Bueno, que me corte las manos. Sí, porque estoy como que se llama empujando esta madera en la sierra circular, y me puedo cortar las manos, me resbalo y se me va y me corto las manos, ¿no? ¿Cuáles son los daños probables? Heridas, cortantes, lesiones con baja. Esos serían como que se llaman los daños, ¿no? ¿Cuántos accidentes producidos en los 5 últimos años? Bueno, según las estadísticas, yo reviso y me doy cuenta que en los últimos 5 años han habido 15 personas que se han accidentado y se han cortado los dedos, se han cortado por ahí más o menos la mano, han tenido ese tipo de problemas. Miren, reviso la estadística. ¿Cuántos trabajadores están expuestos a ese trabajo que están haciendo de cortar? Bueno, hay 10 personas
que están, como que se llama, realizando ese trabajo de cortar esa madera, ¿no? Alguien que me está dando la madera, otro que me la está empujando, otro que la está recogiendo en la parte de atrás, otro que la saca, la coge. Miren, ya estoy poniendo números, ¿sí? ¿Cuántos accidentes? Hubieron 15 accidentes en 5 años. ¿Cualitativos o cuantitativos? Semi-cuantitativo, porque estoy utilizando criterios que yo, por ejemplo, estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, la operación alimentación manual de la sierra, eso yo lo estoy observando y lo estoy colocando, ¿no? ¿Cuál es el accidente posible? Corte en manos con disco y sierra, según lo que yo estoy viendo, ¿sí? ¿Qué daños pueden ser? Según lo que yo estoy viendo, pueden ser heridas cortantes, lesiones y bajas. ¿En qué me amparo yo de que los posibles daños pueden ser heridas cortantes, lesiones con bajas? Bueno, yo me amparo o yo confirmo porque he revisado las estadísticas y en los últimos 5 años han habido 15 personas que han sufrido heridas cortantes, lesiones con baja. Si ven, yo ya me estoy basando en una información numérica, ¿sí? Y entonces yo por eso estoy diciendo, allá, los posibles daños pueden ser heridas cortantes, lesiones con baja. Porque lo estoy viendo, pero también tengo información, ¿sí? De accidentes que han pasado en el anterior, ¿no? Entonces, en eso yo me estoy basando para poder sacar mi criterio de que pueden sufrir heridas cortantes y lesiones con baja. ¿En qué más me baso? ¿En qué más me baso? Bueno, en los trabajadores que están expuestos, 10. Valoración del riesgo. ¿Cuál es la valoración del riesgo? Utilizo una fórmula matemática en donde me dicen que 0.33% de personas pueden sufrir cortes, incapacidad por año en el trabajador. ¿De dónde saco yo este valor? Bueno, utilizo una fórmula matemática. Utilizo los índices de frecuencia, los índices de accidentabilidad. Entonces, utilizo ya herramientas matemáticas, estadísticas, para yo poder sacar el criterio de los posibles accidentes y el posible daño, ¿no? Entonces, eso es semi-cualitativo. Pongo la parte, mi criterio, mi forma de pensar, pero también me baso en información estadística, ¿no? Ese es el semi-cualitativo. Y lo que tiene que ver con el método cuantitativo es netamente, ¿sí? Es netamente en el método cuantitativo que yo ya me baso es no solamente en la observación, sino con más información. Yo lo hago es a través de las estadísticas, a través de los ARS, a través de la matriz de riesgo. Esos son métodos cuantitativos netamente, ¿no? A ver, tengo las 9:37, me parece que esta hora terminaba a las 9:30. ¿Ya? No sé con quién quieren ustedes ahorita. Con el ingeniero Raúl. Ingeniero. Ya está aquí el ingeniero. Listo, ingeniero, me lo robé 7 minutitos. Bueno, ingeniero. No se preocupe, no se olvide dejarme el hospedador. Listo, bueno, aquí lo pongo como hospedador. Listo, ingeniero. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día viernes, pero también por la plataforma. Por favor, revisen la plataforma para ver algunas cosas que voy a enviar. ¿Ah? Pasen bien.